Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a dar un par de minutos para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Bien, muchas gracias por la espera. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a seguir revisando el tema de flujo eléctrico. Vamos a iniciar a revisarlo, ya no me acuerdo. No, vamos a seguir revisándolo. Vamos a hacer un ejercicio al respecto y es cierto, vamos empezando con ustedes. El día de hoy vamos a revisar entonces el tema de flujo eléctrico para seguir avanzando con nuestro temario y bueno, antes de empezar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? Ninguna, profe. Buenos días. Buenos días, gracias, Manuel. Vamos, entonces, voy a compartir la presentación para que empecemos a platicar acerca del tema. Esta parte, pues esta primera parte es muy teórica, pero vamos a tratar de entender este concepto del flujo eléctrico. Ya llegaremos a la parte en donde hay que hacer la parte numérica, matemática, pero primero vamos a tratar de entender este concepto. Tengo aquí en mi lámina inicial de esta presentación, tengo unas imágenes en la parte superior izquierda, al centro y a la derecha, que vamos a ir describiendo un poquito. En esta parte, en esta imagen de la parte superior izquierda, tengo ahí la representación de líneas de fuerza o de campo magnético, pero en este caso son de campo magnético, pero pueden ser líneas de fuerza. Para nuestro caso son líneas de fuerza de campo eléctrico, y esas líneas están atravesando una cierta superficie formada por esta elipse en color verde. Es una superficie que está siendo atravesada por estas líneas de campo eléctrico. Esta imagen propiamente es de una cuestión de campo magnético, pero se aplica exactamente igual al campo eléctrico. Tienen comportamientos similares. Esto sería campo eléctrico. Y esta superficie podríamos nombrar también como un área. Nos va a servir más, nos va a ser más útil para nuestro caso. Entonces, estas líneas están atravesando esta cierta área, entonces eso me permite determinar una cantidad física que se denomina el flujo eléctrico. Para poder determinar flujo eléctrico, pues necesito que líneas de campo eléctrico atraviesen una cierta superficie.
Y entonces eso es lo que tenemos aquí. Y aquí podemos observar también una característica de esta superficie con respecto al flujo. Si vemos esta flecha negra, es un vector que es perpendicular a la superficie, y ese vector se denomina el vector área, que tiene siempre una dirección perpendicular a esta superficie, pero eventualmente lo interesante es que forma un ángulo con respecto a las líneas. Vamos a ver más adelante cómo afecta este ángulo al número de líneas que atraviesan esta superficie. Pero bueno, nada más ahí lo estamos visualizando. Y bueno, estas líneas, muchachos, aparte de atravesar una superficie plana como esta, pueden atravesar un cuerpo, un volumen completo como este que está al centro de a la imagen del centro. Estas líneas que tenemos aquí son líneas de campo eléctrico que atraviesan por completo el cuerpo, entran por un costado y salen por otro, de tal manera que, pues, en teoría las líneas pueden atravesar un cuerpo por completo y salir del otro lado, ¿no? O en su caso, como estamos aquí en la tercera imagen de la derecha, tenemos ahí una carga positiva. Y como ya hemos visto desde antes en este curso, pues las líneas de fuerza o de campo eléctrico siempre salen radialmente en todas direcciones y siempre tienen la dirección hacia afuera de una carga eléctrica positiva. Y este cuerpo lo podemos rodear con una superficie, aunque esta superficie no sea una forma regular. Simplemente lo podemos envolver por completo con una superficie. Y si este cuerpo fuera un volumen, pues con un volumen irregular, no regular como este, sino también irregular como este. Lo importante es que estas líneas están de alguna manera atravesando esa superficie con la que nosotros rodeamos la carga. Vamos a ver que eso es importante más adelante porque de acuerdo con eso vamos a poder determinar esta cantidad que se llama flujo eléctrico. Una vez le ponemos aquí que se simboliza con una letra griega que se llama phi y con un subíndice E que va a indicarme que es flujo eléctrico. Más adelante en su curso de física 4 van a ver que también hay flujo magnético y así como en otra parte del curso, a lo mejor en física 2 tenían ahí un flujo mecánico, un flujo de agua, un flujo de calor. Aquí hay un flujo eléctrico que son líneas de fuerza eléctrica moviéndose y pasando a través de superficies. Y entonces a partir de este flujo eléctrico vamos a determinar algunas cantidades físicas como es la densidad de flujo. Vamos a revisar lo que es la ley de Gauss. Y vamos a determinar también la densidad superficial y volumétrica de carga, es decir, cómo se distribuye la carga eléctrica en una superficie y en un volumen. Y vamos a determinar estas cantidades físicas que se llaman densidad superficial y volumétrica. Entonces eso va a ser al final de este tema, en las siguientes horas. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a esto hasta ahorita? No, profe, ninguna. Gracias. Voy a la siguiente lámina. Tengo en la siguiente diapositiva tengo esta lámina en la diapositiva en donde me habla del flujo eléctrico precisamente. Me habla de que el flujo eléctrico puede ser positivo o negativo. Decíamos que este flujo eléctrico lo voy a simbolizar con esta letra que se llama phi, con un subíndice para indicar que es flujo eléctrico. Y entonces lo que tengo aquí en la lámina es una carga positiva. Una carga positiva que, como ya sabemos, un cuerpo cargado positivamente, que como ya sabemos sus líneas de fuerza siempre van en todas direcciones y la dirección que tienen esas líneas de fuerza es precisamente siempre saliendo de la carga o del cuerpo cargado de manera positiva. Pero si ahora a esta carga o este cuerpo lo rodeamos con una superficie, que es una superficie imaginaria, desde luego esto es algo que suponemos lo rodea por completo, entonces vemos que esas líneas que están saliendo de la carga, pues van a atravesar esta superficie en una cierta dirección. En este caso, la dirección en que estas líneas atraviesan esta superficie imaginaria que colocamos ahí es de adentro hacia afuera de la superficie. Y cuando eso sucede, entonces, vamos a considerar que estas líneas de fuerza o líneas de flujo
o de, líneas de campo eléctrico, pues se tienen un cierto valor, pero déjenme cambiar esto. Tenemos aquí en la lámina, me dice que cuando eso sucede, cuando las líneas pasan, atraviesan la superficie, esta superficie que encierra a esa carga, y van de adentro hacia afuera, entonces en ese caso consideramos que el flujo es positivo. Es por la dirección en que esas líneas atraviesan esa superficie de adentro hacia afuera. Porque si fuera el caso al revés, en este caso de abajo, la imagen de abajo, tenemos una carga positiva o un cuerpo cargado negativamente, y sabemos que en ese caso las líneas siempre van, las líneas de fuerza o de campo eléctrico siempre van hacia el interior de la carga, en esa dirección que está marcada con esas puntas de flecha. Y si nosotros nuevamente rodeamos esta carga con una superficie imaginaria de tal manera que vemos que las líneas que van hacia la carga negativa atraviesan desde fuera hacia adentro de esta carga, entonces consideramos que estas líneas o este flujo de líneas es negativo. Entonces aquí nada más es una convención de decir cuándo un flujo se considera positivo y cuándo se considera negativo. Sabiendo que un flujo son estas líneas de campo eléctrico o líneas de campo, o líneas de fuerza eléctrica que ya hemos visto y hemos estado usando desde el inicio prácticamente del curso. Entonces, muchachos, si ese es el caso, para todas estas, bueno, para estas dos cargas que tenemos aquí, así a simple vista, yo puedo determinar el flujo eléctrico. Si el flujo eléctrico lo expreso en líneas de fuerza, entonces yo puedo decir que para la carga positiva que tengo aquí del lado izquierdo, esta carga positiva tiene un flujo eléctrico de una cierta cantidad de líneas de fuerza, y ese flujo puede ser positivo o negativo dependiendo de la dirección que tengan estas líneas, la forma en que atraviesan esta superficie punteada con la que estoy encerrando el cuerpo cargado o la carga negativa que tengo aquí. La pregunta es, muchachos, ¿cuánto vale el flujo eléctrico de esta carga negativa? Expresado en líneas de fuerza. ¿Cuántas líneas de fuerza tengo? 8. 8 líneas de fuerza. ¿Y cuál es su signo en este caso si atraviesan de afuera hacia adentro? -8. -8. Entonces el negativo es porque las líneas atraviesan de afuera hacia adentro, y pues ahí contabilizamos aquí -8 líneas de fuerza. Eso es lo que llamaríamos el flujo eléctrico de esta carga o de este cuerpo cargado negativamente. De igual manera, muchachos, podríamos expresar el flujo de la carga positiva de la derecha. Si expresamos su cantidad de flujo, su cantidad de líneas que tiene y el signo que le corresponde de acuerdo a el hecho de que estas líneas están atravesando esta superficie imaginaria con la que rodea la carga, y estas líneas atraviesan esa superficie de dentro hacia afuera. Entonces, ¿cuánto sería el flujo en este caso de la carga positiva? ¿Alguna idea? 8, pero positivo. 8 líneas de flujo positivas. Y entonces, bueno, el flujo eléctrico finalmente son simplemente una contabilidad de líneas de fuerza que entran o que salen a una carga o a un cuerpo cargado. Eso es el flujo eléctrico. Vamos a seguir avanzando porque estos son bases para tratar de entender lo que sigue y llegar hasta la ley de Gauss. Entonces, muchachos, aquí en mi siguiente lámina tengo esta información en donde me habla de una relación entre densidad de flujo, que es una cantidad que no hemos definido, pero que vamos a definir precisamente en este instante, porque yo tengo aquí la misma imagen que teníamos al principio. Decíamos esta superficie verde que está siendo atravesada por estas líneas. Voy a poner que esta superficie es un área. Aquí está nombrado como superficie, pero bueno, yo lo voy a llamar área.
y es un área que le vamos a llamar un área normal, y este vector sería el vector que representa esa área normal. Simplemente este vector es un vector perpendicular a esta área que estamos aquí observando en color verde, y a través de la cual estas líneas de fuerza pues están atravesando. Y entonces, si tenemos esas dos situaciones, líneas de fuerza que atraviesan una cierta área, entonces podemos determinar una cantidad física que se llama la densidad de flujo. Y la densidad de flujo se define simplemente como el flujo eléctrico, o la cantidad de líneas de fuerza de campo eléctrico que atraviesan una superficie, un área normal. Esta sería la ecuación, digamos, ecuación escalar. Pero este flujo también tiene dirección como el campo eléctrico, es un vector. Entonces, en forma vectorial, esta ecuación se debería de expresar de esta manera, de forma similar, pero indicando que la densidad de campo eléctrico, bueno, la densidad de flujo es una cantidad escalar que resulta de dividir el flujo eléctrico de la cantidad de líneas de fuerza entre ese vector de área normal. Entonces, en este caso, es la que está en rojo es la ecuación vectorial, la que está en negro es la ecuación escalar, dependiendo lo que... Bueno, no hay que olvidar solamente que la densidad de flujo también es una cantidad vectorial, como al igual que el campo eléctrico. Entonces, aquí vemos que hay una relación, o vamos a partir de esa idea de que hay una relación directa entre la densidad de flujo, es decir, el número de líneas que atraviesan una cierta superficie, una cierta área normal, y el campo eléctrico, que ya habíamos estudiado algunos temas antes, lo que es el campo eléctrico, o la intensidad de campo eléctrico, y es importante entender que esas ambas cantidades se expresan en líneas de fuerza. Y entonces, también aquí nos maneja la lámina que ambas cantidades se expresan, pero varían en forma proporcional, es decir, si aumenta el flujo, aumenta el campo eléctrico, si aumenta el campo eléctrico, aumenta el flujo, o al revés, si disminuye el campo eléctrico, disminuye el flujo, y así sucesivamente. Entonces, ambas varían en forma proporcional, de tal suerte que se puede establecer que la densidad de flujo es proporcional al campo eléctrico. Eso es lo que me refiere esta expresión. La densidad de flujo, que es un vector, es proporcional al campo eléctrico, que también es un vector. Y ya definimos la densidad de flujo, es esto lo que hicimos acá, del lado derecho en la parte central. Y entonces la relación entre el flujo eléctrico y el área normal pues es proporcional al campo eléctrico. Nuevamente tenemos aquí una proporcionalidad. Para convertir esta proporcionalidad en una ecuación, es decir, en una igualdad, necesitamos cambiar este símbolo de proporcionalidad por una constante que nos convierte esto en una ecuación. Y resulta ser que esa constante que necesitamos para convertir esto en una ecuación es precisamente la permitividad del medio. Si en lugar de poner esta proporcionalidad ponemos la permitividad del medio, podemos convertir esto en una ecuación, en una igualdad, de tal suerte que la densidad de flujo, que es este flujo entre el área normal, va a ser igual a el producto de la permitividad del medio, en este caso aire vacío, multiplicado por el campo eléctrico, o por la intensidad de campo eléctrico que ya hemos estudiado antes. Y esto es para aire vacío, entonces aplicamos permitividad del aire vacío, pero si lo que conocemos es la permitividad relativa del medio, pues tendremos que aplicar, en lugar de epsilon 0 solamente, el producto de epsilon R por epsilon 0. Esto lo hemos estado haciendo de manera regular para todas las cantidades que hemos visto antes, o en su caso, si conociéramos la permitividad absoluta del medio, simplemente sustituimos eso por la permitividad absoluta del medio. Esto es la misma ecuación, solamente vamos a cambiar las permitividades dependiendo de qué es lo que conozcamos. Y bueno, esa misma ecuación aquí abajo está expresada para cualquier otro medio del cual conocemos
su permitividad relativa. Esa solamente es una variante de la misma ecuación. Lo interesante está abajo, de tal suerte que si nosotros despejamos, digamos, de aquí, quitamos el área normal de este denominador, resulta que podemos, de acuerdo con esta ecuación que tenemos aquí abajo, calcular el flujo eléctrico con esta ecuación. Es decir, podemos calcular el flujo eléctrico a partir de el producto de la permitividad del medio multiplicado por el campo eléctrico y además por el área normal, por el área que atraviesa ese flujo que determinamos que puede atravesar ese flujo. La ecuación de la derecha es la misma, nada más que está expresada en función de la permitividad relativa de otro medio, pero es exactamente la misma. Entonces, hasta aquí, muchachos, hemos establecido una ecuación que me permite determinar el flujo a partir del campo eléctrico y de un área que es atravesada por ese flujo. Entonces, ¿alguna duda, muchachos? ¿Pregunta o comentario? Profe, ¿qué vendría siendo el símbolo que está entre densidad de flujo y campo eléctrico al principio? El que parece como pez o un infinito. Ajá, esta letra se llama alfa. Es una letra griega que se llama alfa. Y esta letra alfa significa una proporcionalidad. Ok, Significa profe. que la densidad o que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de campo eléctrico. Ok, Eh, profe, gracias. o sea, cuando yo pongo algo que es proporcional, pues digo, si digo que A es proporcional a B, o directamente proporcional a B, como en este caso, quiere decir que si B aumenta, bueno, si A aumenta, B también aumenta. Si A disminuye, B también disminuye, pero si lo escribo, por ejemplo, si digo que A es inversamente proporcional a B, así como esto, inversamente proporcional a B, entonces si B aumenta, A disminuye, y si A aumenta, y si B disminuye, perdón, A aumenta, entonces esa es proporcionalidad inversa, y la primera es proporcionalidad directa y esta es proporcionalidad inversa. Pero este símbolo solamente significa que estas dos cantidades físicas son proporcionales, o sea, varían de manera similar o de manera inversa, como en el caso de abajo. Eso es lo que significa ese símbolo. Nada más es una relación que existe entre la densidad y el flujo, que son proporcionales. ¿Sí lo pediste, Manuel? Sí, gracias. Ok. Entonces, habíamos llegado a esta ecuación, muchachos, ahí en la parte final de la lámina anterior. Teníamos que el flujo eléctrico, nosotros podemos determinar el flujo eléctrico si multiplicamos la constante, no, la permitividad del medio por el campo eléctrico que está presente en esa área y por una superficie que está siendo atravesada por ese campo eléctrico. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos una carga o una carga puntual, como lo hemos estado haciendo, una carga pues que está concentrada en un punto, puede ser positiva o negativa desde luego, y esta carga la suponemos no plana como está dibujada en esta pantalla o en esta lámina, sino esférica, suponiendo que tenga volumen, que se forma una esfera. Entonces resulta que para encerrarla por completo, lo que tendríamos que hacer es trazar una superficie que la rodea, y esa superficie correspondería exactamente con una esfera también. O sea, si la carga es una esfera, pues la superficie que la rodea podría ser también una esfera. Aunque podría tener cualquier forma, lo más lógico lo más fácil es que fuera una esfera que tenga una forma regular, de tal manera que las líneas de fuerza o de campo eléctrico que genera esta carga positiva, pues estarían atravesando esa superficie en todas direcciones. Aquí están dibujadas solamente en el plano, pero estarían atravesando esta superficie, que es una esfera, en todas direcciones,
en todas las dimensiones, en las 3 dimensiones. Entonces, por eso acá me dice la lámina que si la superficie normal, el área normal es una superficie esférica, es decir, recubrimos esta carga con una esfera, entonces el área normal que está siendo atravesada por esas líneas de flujo, la podemos determinar con esta ecuación, que si se dan cuenta no es otra cosa que en la ecuación para calcular el área de una esfera. Y esa ecuación pues resulta de multiplicar 4 veces pi por el radio de esa esfera. Entonces, de esa manera podemos determinar el área normal de una esfera. Perdón, el área, en la superficie de una esfera, y eso correspondería a nosotros a nuestra área normal para esta ecuación. Y además de lo que hemos visto antes, el campo eléctrico lo podemos determinar de esta manera cuando cuando ese campo eléctrico está producido en el aire vacío. Vemos aquí está incluida la permitividad del aire vacío, 1 sobre 4 pi epsilon 0, esa es propiamente la ecuación, la constante K de Coulomb. Entonces, el campo eléctrico, recordemos que es la constante K por la carga entre el cuadrado de la distancia. Entonces, ahí están los dos términos de esta ecuación. Y si nosotros sustituimos estos dos términos en esta ecuación, resulta que tenemos esto que tenemos a continuación aquí abajo. 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga entre el cuadrado de la distancia, ese es el campo eléctrico, que vamos a multiplicar por la permitividad del aire al vacío, de acuerdo con esa ecuación, pero además por 4 pi por el radio al cuadrado, que son la superficie o el área normal que está atravesando este flujo. Y bueno, cuando hacemos eso, muchachos, vemos que todos estos términos se van a estar reduciendo. La permitividad con esta permitividad, el radio o la distancia con esta distancia, y resulta que solamente nos queda este resultado, que es el resultado importante. Aquí lo que me dice es que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga. De aquí se deriva lo que es la ley de Gauss. El flujo eléctrico es exactamente igual a la carga, es decir que cuando nosotros rodeamos un cuerpo cargado con una superficie, podemos determinar que efectivamente el flujo eléctrico, es decir, la cantidad de líneas de fuerza que están saliendo de ese cuerpo cargado, es exactamente igual a la carga que está contenida dentro de ese cuerpo. Entonces, así se expresa más o menos la ley de Gauss. De hecho, ahorita vamos a leer abajo está el enunciado de esta ley de Gauss, pero básicamente es esto, que el flujo eléctrico es exactamente igual a la carga contenida dentro de esa superficie cerrada. Y bueno, acá lo único que tenemos en estas ecuaciones es, en lugar de expresar el flujo como estaba expresado al principio de esta lámina, ahora está expresada la carga, o sea, podemos calcular la carga de la misma manera que calculábamos el flujo aquí arriba, porque como la carga es igual al flujo, pues podemos simplemente sustituir en lugar del flujo la carga, por esa relación que existe entre ellas que acabamos de encontrar aquí, al decir que el flujo es exactamente igual a la carga. Y entonces esta ley de Gauss, pues me refiere precisamente a esta igualdad entre el flujo y la carga. Y está referida de esta manera. Me dice que la suma algebraica de las líneas de fuerza que salen y que entran, eso sería el flujo, a una superficie cerrada, es igual a la suma algebraica de las cargas eléctricas encerradas por esa superficie. Entonces, esa es la forma en que se expresa esta igualdad que está aquí arriba encerrada. El flujo eléctrico es igual a la carga. Dice Gauss que la sumatoria o la suma algebraica de las líneas que entran y que salen es igual a la suma de las cargas eléctricas que están contenidas en esta superficie. Y ahorita vamos a tratar de aclarar un poquito esto con un ejemplo. Pero aquí al final de la lámina, antes de pasar a la siguiente, tenemos aquí la generalización, digamos, de esta expresión. Porque arriba solamente me dice que el flujo es igual a la carga. Pero pues, propiamente la sumatoria de los flujos eléctricos es igual a la sumatoria de las cargas que puedan estar encerradas en esa superficie. Pues con esa idea, muchachos, nos vamos a la siguiente lámina.
Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No, profe, ninguna. Ok, gracias. Entonces, muchachos, en la siguiente lámina, aquí tenemos un ejemplo de esta ley de Gauss. Vamos a tratar de entenderla. Lo que tenemos aquí son varias cosas en este esquemita de la izquierda en la lámina. Son varias cosas. Tenemos aquí, por ejemplo, estos circulitos rojos con signos positivos son cargas eléctricas positivas o cuerpos cargados positivamente. Estos circulitos rojos, perdón, azul claro, azul fuerte más bien, que ya se ven como quién sabe de qué color, con signos negativos, pues son cuerpos cargados negativamente. Este también es un cuerpo cargado negativamente, este ya no es alargado propiamente, ya no es esférico o puntual como estos, sino que es alargado, pero también tiene cargas eléctricas negativas. Y las cargas eléctricas positivas y negativas siempre están unidas por medio de una línea de fuerza o de campo eléctrico. Decíamos y habíamos mencionado algunas veces que todas las líneas de fuerza o de campo eléctrico siempre salían de una carga positiva y llegaban a una carga negativa. Eso es una regla, digamos, una ley. Entonces, las líneas no salen y se van al espacio y se pierden, o no vienen del espacio de ninguna parte y llegan a una carga, sino que siempre salen de una carga positiva y están relacionadas con una carga negativa en otro cuerpo, pero siempre siempre forman esa trayectoria. Entonces, todas estas cargas positivas y negativas están relacionadas mediante estas líneas de fuerza o de campo eléctrico, que son las líneas verdes. Y finalmente, en este mismo esquema lo que tenemos son representadas áreas que encierran estas cargas o estos cuerpos cargados. En este caso, estoy repasando esta superficie. Es una superficie imaginaria, no es una superficie regular, pero es una superficie que me encierra aquí estos dos cuerpos cargados. Este cuerpo que tiene 3 cargas positivas y este cuerpo que tiene 3 cargas negativas. Esta superficie C encierra esos dos cuerpos. Esta otra superficie B, por ejemplo, encierra a esta carga positiva, pero negativa, que tiene 2 cargas negativas. Esta otra superficie no tiene nombre, pero encierra a este cuerpo que tiene 2, 4, 7 cargas positivas. Y acá tenemos otra superficie adicional que está siendo atravesada por estas líneas de fuerza o de campo eléctrico, se llama la superficie A, porque de este lado tenemos una carga, un cuerpo cargado que tiene 4 cargas negativas. Entonces, con estos elementos vamos a tratar de entender lo que me dice la ley de Gauss, que está aquí expresada en la parte de abajo de esta lámina, en donde me dice que la sumatoria de las cargas eléctricas es exactamente igual a la suma de los flujos o de las líneas de fuerza eléctrica que entran y que salen a una superficie, es igual a la suma de las cargas que están contenidas en ella. Vamos a ver si lo entendemos. En este caso me habla de la superficie A. Para la superficie A, que es esta que tengo aquí, es esta punteada en azul, me dice que, si nos damos cuenta, muchachos, el flujo en este caso, vamos a ver cuál es el flujo. ¿Cuántas líneas de flujo entran a esta superficie punteada azul, que se llama la superficie A? ¿Cuántas líneas van de afuera hacia adentro de esa superficie? ¿Alguien las puede 4. visualizar? ¿Cuántas, perdón? 4. 4. Y las líneas de flujo de fuerza que entran a una superficie se dice que son negativas, ¿no? Entonces tenemos aquí -4. Las que entran son -4, que sería este número. Y luego, si observamos del lado derecho de esta superficie igual, de esta superficie A, ¿cuántas líneas están saliendo de esta superficie? Porque van de dentro hacia afuera de esta superficie. ¿Cuántas están saliendo, muchachos? 4 también. 4 también, pero en este caso, como salen, son positivas. Y entonces, si yo sumo las que entran y las que salen, que es este +4 y este -4, resulta que tengo la suma de esos me va a dar igual a 0.
Y de acuerdo con esta ley de Gauss, me dice que la suma de los flujos o de las líneas de flujo es igual a la carga o a la suma de las cargas. Y entonces eso me da como resultado que la carga contenida en ese cuerpo es igual a 0. Y bueno, si lo vemos aquí físicamente, efectivamente no hay ninguna carga dentro de esta superficie A. Dentro no hemos colocado ninguna carga. Las líneas solamente atraviesan esta superficie, pero no hay una carga. El cuerpo cargado está fuera de esta superficie, y entonces dentro de esta superficie no hay ninguna carga contenida. Eso es lo que me dice este resultado de Q igual a 0. Vamos a ver si con la siguiente ya nos queda más claro. Vamos a ver para la superficie B. Para la superficie B tenemos esta superficie B que está encerrando, esta línea punteada que está encerrando esta carga negativa, que tiene dos cargas negativas, pues. Y la pregunta es, muchachos, ¿cuántas líneas de fuerza o de campo eléctrico están entrando esa superficie? Es decir, atraviesan esa superficie de afuera hacia adentro. ¿Cuántas? Dos. Dos. Estas dos líneas, entonces, cuando atraviesan de fuera hacia adentro, las consideramos negativas, y por eso tenemos aquí este signo, este valor de -2. Y la pregunta es, ¿cuántas líneas atraviesan esta superficie de dentro hacia afuera? Esta superficie B, ¿cuántas líneas atraviesan de dentro hacia afuera? 0. Ninguna. Entonces, como hay ninguna, pues entonces son 0 las que atraviesan de dentro hacia afuera, y le sumo las que atraviesan que atraviesan de afuera hacia adentro, que las considero negativas. Entonces me queda 0 menos 2. Resulta que el resultado es -2, y esto, de acuerdo con la ley de Gauss, me indica que la carga contenida por esa superficie B es exactamente igual a -2. Es decir, son dos cargas negativas las que contiene. Y bueno, aquí vemos que efectivamente esta carga, o este cuerpo cargado, tiene dos cargas negativas. Bueno, ahí estamos corroborando eso. Vamos a ver finalmente con la última superficie, a ver si la aclaramos un poquito más. Para la superficie C, muchachos, esta superficie que está aquí, está rodeando estos dos cuerpos cargados, esta carga que tiene 3 cargas positivas y esta carga que tiene 4 cargas negativas. Y de acuerdo con la ley de Gauss, la suma de sus flujos o sus líneas de flujo que entran y que salen debe ser igual a la carga contenida. Entonces, pregunto, muchachos, ¿cuántas líneas de fuerza atraviesan esta superficie C de afuera hacia adentro? 4. De afuera hacia adentro. Nada más esta superficie C, es esta que rodea las dos cargas. ¿Cuántas atraviesan de afuera hacia adentro esta superficie C? A ver, chéquenme. Y nos dijo Manuel que 4. ¿Alguien tiene otra idea? El punto es que atraviesen la superficie. Se va a acabar la sesión, muchachos. En cuanto se termine, nos reconectamos para terminar esta explicación. Y para aprovechar los minutos que nos quedan de la hora. Por favor, los espero. Sigue la pregunta en pie. ¿Cuántas, en esta superficie, sé que es esta línea punteada azul que envuelve a estos dos cuerpos cargados, cuántas líneas atraviesan de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera? Para empezar, de dentro de esta superficie hacia afuera, ¿cuántas atraviesan? De dentro hacia afuera son -2. Ya vi. De dentro hacia afuera, No, son 2. pero las dos van de afuera hacia adentro, que son estas dos. Esta y esta son las únicas que atraviesan de afuera hacia adentro. Y esta que está aquí arriba es la única que atraviesa de adentro hacia afuera.